Muy buenos días. Bueno, agradecidos de su presencia, tanto a las personas que están acá presencial en la sala, en los centros del CEDEP, como también a las personas que están conectadas online. Damos inicio entonces al seminario del día de hoy, que nos convoca el tema del lavado de activos por contacto, y tenemos el agrado de contar con la participación del destacado profesor Percy García Cavero, quien va a presentar su ponencia respecto a este tema. Bueno, él es doctor de la Universidad de Navarra y también actualmente es un destacado docente, profesor de la Universidad de Piura. Luego de la conferencia del profesor Percy García, vamos a contar con comentarios de un profesor chileno, Marcos Contreras, que es especialista en este tema, es doctor de la Universidad de Chile y actualmente trabaja también como profesor y académico de la Universidad de Santiago. Entonces, les damos, bueno, las gracias por participar de estas instancias del CEDEP, de contar también con la presencia de quienes participan. Y le damos la palabra, profesor Percy García, puede comenzar, el tiempo es suyo. Muchas gracias, Tatiana. Bueno, quiero empezar agradeciendo al Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca por la invitación para participar en este seminario y a todos ustedes por estar presentes, tanto los presencialmente como los virtualmente. La verdad que siempre es un gusto estar aquí en Chile, especialmente en la Universidad de Talca. Aprovechando en esta oportunidad las clases que vengo por el Magíster, por invitación de mi querido amigo Raúl, antes mi querido amigo Pancho, que están también aquí presentes. Y bueno, la verdad que me siento muy en casa cuando vengo a Santiago y cuando estoy en la Universidad de Talca. Agradezco también a Marcos por estar presente aquí y darme el comentario que sin duda será muy valioso sobre lo que pueda decir yo sobre este tema. En Perú esto se ha discutido en el último tiempo con relativa fuerza, lo que le llamamos nosotros delito de lavado de activos de receptación patrimonial, que es el equivalente a lavado de activos por contacto. Yo utilizo el término de lavado de activos por contacto porque me lo copié de Marcos cuando lo escuché mencionarlo en una conferencia de Derecho Penal Económico, que hubo una jornada de Derecho Penal chilenas de Derecho Penal Económico en Valparaíso. Me pareció sumamente descriptivo, como le he confesado incluso minutos antes de entrar aquí a la charla, y que me pareció bastante gráfico, y por eso pues dije voy a hablar de este tema. Y les comentaba que en Perú ha tenido cierta relevancia precisamente a raíz del caso de Keiko Fujimori, que había sido procesada por 10 años por lavado de activos, y precisamente se le estaba imputando, aunque la fiscalía decía que eran actos de conversión y transferencia, más bien, o sea, lo que aquí podría ser el equivalente a lavado de activos por ocultación. La propia Tribunal Constitucional dijo: no, este es un lavado de activos por contacto, por haber recibido fondos de campaña, y eso en el Perú solamente se criminalizó a partir de noviembre de 2016. Por lo tanto, le archivó todos sus procesos, por lo menos eso, ¿no? Tendrá otros seguramente, por los que seguirá investigada, y en todo caso, pues, llegar a la presidencia, no sé cómo se organizará ese tema judicial, pero el hecho es que esto en mi país cobró, reitero, importancia a raíz de este caso mediático-político. Y me dio la oportunidad también de revisar algunos aspectos que creo que resultan importantes un poco para poder entender esta figura. Y en esa línea me fui a las convenciones internacionales que digamos, proponen o recomiendan o establecen el compromiso de criminalizar el lavado de activos, empezando obviamente por la Convención Madre de Viena del 88 sobre tráfico de drogas, pero donde efectivamente uno de los delitos que establece que deben ser criminalizados es el delito, la siguiente diapositiva, es el delito de lavado de activos, es el delito de lavado de activos, obviamente con bienes que proceden del tráfico de drogas, y luego también con Palermo, que hace lo mismo, pero con temas de organizaciones criminales, y Mérida 2003, que hace lo mismo en relación a temas de corrupción. Es decir, esto de manera transversal, estas tres convenciones, aunque su eje principal no es el lavado de activos, establecen la necesidad de criminalizar el lavado de activos en tráfico de drogas, en organizaciones criminales y obviamente también en temas de corrupción. Y las tres convenciones, con matices mínimos, pero las tres convenciones prácticamente coinciden en establecer unas recomendaciones que diferencian claramente lo que es un lavado de activos que yo he denominado de proceso, que aquí en Chile, por lo menos de los trabajos que he podido leer de Marcos en este compendio que sacó nuestro querido amigo Iván Navas, ha trabajado precisamente el tema del delito de lavado de activos. Aquí creo que se denomina delito de activos de ocultación o lavado de activos de ensombrecimiento, de ocultación. En Perú,
tenemos más bien la denominación, comenzamos a hablar de lavado de activos de proceso para diferenciar del lavado de activos de contacto. ¿Y por qué? Porque ustedes pueden ver ahí que he puesto el artículo correspondiente de la Convención de Viena. Establece, dice, ¿no? Los estados en el artículo 3, en el punto B, dice lo siguiente, ¿no? Criminalizar los siguientes delitos. A, la conversión o transferencia, ¿no?, de bienes. La conversión o transferencia de bienes a sabiendas que tales bienes proceden de alguno de los delitos, que ya sabemos los delitos previos, con el objeto de ocultar, encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tal delito. Entonces, claramente, las primeras conductas típicas que la Convención de Viena recoge es conversión y transferencia, que no lo veo en la ley chilena. En la ley chilena no he visto eso, por lo menos en la ley de creación de la UAF, que es donde se tipifican los delitos de lavado de activos. Pero en la Convención se establece conversión y transferencia con la finalidad de ocultar, ¿no? Parecería obviamente un acto previo a la ocultación, ¿no? O sea, sería el elemento de ocultación sería más bien un elemento subjetivo de tendencia trascendente al que estarían dirigidos el acto de conversión y el acto de transferencia. En el B, dentro del mismo, perdón, en el 1, luego viene en el 2, dentro del B, dentro del artículo 3b, se dice la ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento de la propiedad reales de bienes o de los derechos relativos a tales bienes, a sabiendas que proceden, etc. Es decir, ya propiamente el acto de ocultación, ¿no?, que es lo que explícitamente la legislación chilena recoge. Y luego ya viene, en el punto C, que creo que es lo relevante, decir lo siguiente: a reserva de sus principios constitucionales y de los conceptos de fundamentación de su ordenamiento jurídico. Esta frase creo que es clave. Creo que es clave porque no solamente debe utilizarse con la finalidad de determinar si eso es viable en nuestro derecho interno, o sea, si la criminalización que se propone a continuación es viable, sino también la forma en la que debe ser interpretada. Debe ser interpretada, obviamente, atendiendo a los principios constitucionales y a conceptos fundamentales del ordenamiento jurídico. Obviamente también esto creo que abarca ciertos principios de derecho penal o en todo caso ciertos criterios, ¿no?, consolidados en la interpretación de la ley penal y obviamente de la imputación de los delitos. ¿Y qué es lo que se dice en este caso? Que se puede criminalizar o que se recomienda criminalizar a reserva, ¿no?, de que se permita constitucionalmente y esto sea compatible con los conceptos fundamentales del ordenamiento jurídico interno de cada país. La adquisición, la posesión o la utilización de bienes a sabiendas de que al momento de recibirlos, estos bienes proceden de los delitos que ya sabemos que en esta convención son de tráfico de drogas. Entonces, claramente, y lo mismo, la siguiente diapositiva, lo mismo en Palermo. En Palermo, el mismo esquema, y bueno, ya ni les digo, en Mérida sucede prácticamente lo mismo. Es decir, claramente tenemos un lavado de activos que podríamos llamar lavado de activos de proceso, lavado de activos en sentido estricto, que es la criminalización de actos que se dan en el proceso de lavado, ¿no? O sea, la propia definición, ya bastante citada de Blanco Cordero en relación a lo que es un lavado de activos, dice, es el proceso que busca dar apariencia de legalidad a activos de procedencia delictiva, ¿no? Es un proceso, ¿no? Y el GAFI más o menos ha esquematizado eso de manera estándar. Esto seguramente no tiene que ser aplicable a todos los casos, pero de manera estándar con esa lógica de 3 fases, ¿no? Colocación, ensombrecimiento y reintegración. Entonces, todos los actos de conversión y transferencia y los actos de ocultación se tendrían que dar en principio dentro de un proceso que está dirigido a dar apariencia de legalidad a activos que en realidad tienen una procedencia delictiva, para que finalmente el delincuente pueda disfrutar de sus millones sin que eso genere algún tipo de alerta, ¿no?, a los órganos de persecución penal. Entonces, ese es el lavado de activos que creo en el que encajaría, ¿no?, lo que establece en Chile el artículo 27A como un delito de lavado de activos de ocultación, que nosotros lo tenemos en mi país como un lavado de activos de proceso. Y además, a diferencia de Chile, nosotros sí tenemos conversión, transferencia. Incluso nosotros seguimos la recomendación del CICAT-OEA, que establece que hay que incluir traslado y transporte. Incluimos traslado, transporte, pero todo eso con la finalidad de ensombrecer el origen ilícito, ¿no? Evitar su incautación o decomiso, pero básicamente ensombrecer el origen ilícito. Con lo cual, todos esos actos son actos que se engloban dentro de lo que es el lavado de activos de proceso, en sentido estricto, etcétera, etcétera. Y luego está el lavado de activos de contacto, que está básicamente reflejado en actos de tenencia, ¿no? Usar, recibir, adquirir, utilizar, custodiar, administrar, mantener en su poder, etcétera, etcétera, ¿no? Que en Chile básicamente son prácticamente igual a los 3 verbos que reconoce la Convención de Viena. En mi país son como 10 verbos, ¿no? Que son todos estos vinculados obviamente a una tenencia.
La siguiente, por favor. Entonces, la coincidencia que hay, por lo menos central, es que hoy en Perú, actualmente en Perú, tenemos una criminalización del lavado de activos, tanto de proceso, ¿no?, que castiga la conversión, la transferencia, la ocultación, el traslado, transporte, todo eso con la finalidad de dar apariencia de legalidad, obviamente para conseguir posteriormente una reintegración de esos activos como limpios cuando en realidad son maculados. Y por otro lado está el lavado de activos de contacto, ¿no?, que son básicamente actos de tenencia, ¿no? Es entrar en contacto con el activo que tiene una procedencia delictiva, sabiendo obviamente que tiene esa procedencia. Y aquí viene un poco los puntos que yo quisiera tratar. La siguiente es las cuestiones dogmáticas que van a surgir aquí, que creo que nos fuerzan no a hacer una interpretación ciega de lo que la ley establece, es prácticamente literal, ¿no? Si la ley lo dice, pues hay que hacerlo, sino que creo que tenemos que tener en consideración que esto se ha materializado como consecuencia de ciertos estándares internacionales que establecen de manera explícita que la inclusión de esta figura de lavado se va a hacer siempre y cuando sea eso compatible con los principios y conceptos jurídicos del derecho interno, ¿no?, constitucionales y jurídicos. Y creo que eso nos levanta una discusión en varios aspectos de esta forma de delito de lavado de activos, el lavado de activos por contacto. Primero, la criminalización del autolavado. ¿Podemos criminalizar o debemos criminalizar el autolavado? En el Perú dicen sí. En el artículo 10 del decreto legislativo 1106 se dice el autolavado, sin hacer ninguna diferenciación, se tiene que criminalizar. Y he visto que en el artículo 27 de la ley de creación de la UAF, aquí se llama UAF, se hace lo mismo. Se dice, si el que participó como autor o cómplice del hecho que originó tales bienes incurre además en la figura contemplada en este artículo, será también sancionado conforme a esto. Es decir, explícitamente se castiga el lavado de activos, tanto en su figura de ocultación como en su figura de contacto. Por lo menos la ley establece eso, así se puede leer. Y la respuesta es si eso es compatible con nuestros conceptos jurídicos, con nuestro entendimiento de lo que es el delito y lo que fundamenta la imputación delictiva. Y ya en la teoría de los concursos, y específicamente el concurso de leyes, donde Pancho quizás podría hablar mucho mejor que yo, pero ya tenemos claro que existe dentro de la lógica de los concursos la llamada figura del hecho posterior copenado, es decir, supuestos de agotamiento del delito que ya se encuentran abarcados por la pena del delito cometido y que aunque constituyan un nuevo delito no pueden ser materia de sanción. La receptación, por ejemplo, en el caso del hurto, del robo, ¿no?, respecto del autor que realiza el acto de receptación, pues obviamente tendríamos que decir lo mismo porque nadie obtiene ganancias de un delito para tenerlos enterrados en el jardín de su casa, sino obviamente para utilizarlos, comprándose una casa, comprándose un carro, comprándose, no sé, yéndose de viaje por Europa. Y entonces ese agotamiento del delito no puede ser criminalizado como un autolavado por lavado de activos de contacto. Es decir, la propia cláusula convencional que establece la compatibilidad con los conceptos jurídicos tendrían que llevar a una interpretación restrictiva, tanto en la ley peruana como en la ley chilena. Aquí hago culpa por emprendimiento, me estoy metiendo en una realidad que obviamente no conozco con detalle, pero creo que, y creo que también Marcos va en esa línea, por lo menos de lo que he podido leer en su comentario, creo que en estos casos el autolavado solamente podría aplicarse al autolavado de proceso, autolavado de ocultación, pero no al autolavado cuando el delito es un delito de lavado de contacto, ¿no? Porque además caeríamos en absurdo, por lo menos en la legislación peruana. Fíjense, uno de los verbos típicos del lavado de contacto es mantenerse en el poder, mantenerse en poder del bien de procedencia delictiva. Entonces, si yo, por ejemplo, y además en el Perú tenemos cláusula abierta, es decir, cualquier delito que genere ganancias, si yo, por ejemplo, sustraigo un celular y lo tengo conmigo, ya cometí hurto y lavado de activos por contacto en la modalidad autolavado, lo que es un absurdo, ¿no? O sea, la única manera por la cual yo no podría ser imputado por lavado de activos sería sustrayendo el teléfono y inmediatamente tirándolo al río, porque si no, tendría que ser procesado además. Que dicho sea de paso, no tenemos lo que me comentaba ahora Marcos en Chile, no tenemos en Perú la regla en Chile de que el delito de lavado no puede superar la pena por el delito previo. No, en el Perú sí supera, con lo cual, aunque el hurto tenga una pena de 1 a 3, el lavado de activos tiene una pena de 8 a 12, me van a condenar por una pena, por el delito de lavado de activos, que sería una pena de 8 a 12, absurdamente. O sea, un hurto terminaría siendo castigado no con una pena de 1 a 3, sino con una pena de 8 a 12, porque sería esa la pena que se prevé en mi país para el lavado de activos por contacto. Entonces, creo que eso nos obliga a tener que interpretar necesariamente, en atención a los propios conceptos jurídicos nuestros,
el delito de lavado de activos como una figura en la que obviamente no se puede presentar un lavado de activos por contacto, por un autolavado por contacto. La siguiente, por favor. El otro punto que quería yo tratar son los límites de la contaminación por contacto, porque recuerden ustedes, y lo he podido incluso verificar en la legislación chilena, el origen ilícito o el origen delictivo no se reduce únicamente al origen directo, ¿no? Sino que también al origen indirecto, es decir, a los bienes sustitutivos que han entrado de alguna forma en contacto con el activo. En mi país hay ese origen ilícito, pero la jurisprudencia ha interpretado claramente que ese origen puede ser tanto directo como indirecto. Es decir, es activo sucio tanto los $100.000 que se obtienen por la venta de droga como el inmueble que se compra con esos $100.000. Es decir, ese también, que constituye un bien sustituto de los $100.000, se contamina con la mácula delictiva. Por lo tanto, también tiene origen ilícito y los posteriores actos que se realicen con ese inmueble pueden ser también pasibles de imputación por delito de lavado de activos. Ahora, obviamente, si nosotros permitimos un contacto generalizado, es decir, el lavado de activos por contacto implica, a su vez, contaminación por contacto, ¿no? O sea, el activo que contacta con un activo maculado se contamina con la mácula delictiva. Y eso obviamente genera, ¿no?, un crecimiento progresivo de la contaminación delictiva en los distintos bienes. Y claro, al final del día, más allá de la discusión sobre cuál sería el bien jurídico protegido, pero al final del día creo yo que la finalidad, que es mantener un sistema económico limpio, que se desarrolle con base en operaciones lícitas, con base en operaciones reales, terminaría viéndose perjudicado con una persecución penal que termine legitimando que todos los activos que se contacten unos con otros terminan siendo maculados. Por lo tanto, hay que establecer, y creo yo que eso es importante, algún límite normativo a la contaminación. La contaminación no puede ser indefinida, indeterminada, sino que deben existir mecanismos que establezcan una ruptura de la mácula delictiva en el activo que ha tenido contacto con un activo de procedencia directa o indirecta del delito de lavado de activos. Y en la discusión alemana, básicamente se han trabajado diversas formas de contaminación. Contaminación horizontal, que es la contaminación en operaciones de compra o de intercambio de bienes, y en el que se dice claramente cuando el activo de procedencia delictiva se compra, por ejemplo, un bien, no solamente la mácula delictiva la tiene el activo de procedencia delictiva, por ejemplo, los $100.000 que viene la droga, sino también el inmueble que se compra. Ese también adquiere carácter de mácula delictiva. Y la pregunta que se hace es, si a partir de ahí las operaciones que se hacen con el bien sustituto o con el bien originario, basado, ahí lo que hay es simplemente una transformación personal, es decir, hay un cambio personal, pero el activo sigue siendo los $100.000 de procedencia delictiva. Los posteriores actos que se realicen en relación con esos bienes ¿generan también contaminación o no? Y aquí la respuesta, más o menos unánime de la doctrina, es la ruptura por el tercero de buena fe. Es decir, sin las posteriores operaciones con esos bienes, tanto el sustitutivo como el originario, en un lavado sustitutivo, en un lavado en cadena, interviene una persona como tercero de buena fe, eso rompe la contaminación. Eso rompe la contaminación. Porque si nosotros no aseguramos la contaminación en el sistema de transferencia de bienes, pues bueno, ya está. Ya con eso, pues, nadie estaría seguro de comprar un bien y por lo tanto eso afectaría el dinamismo, la operatividad del sistema de transferencia de bienes. Luego están las contaminaciones verticales, que tienen que ver básicamente con las contaminaciones que vienen como consecuencia de los beneficios que se obtienen con un bien, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un bien de procedencia delictiva y lo pongo en garantía para obtener un préstamo, ese préstamo está contaminado también, ¿no? Y obviamente las operaciones que se puedan hacer con esos bienes podrían perfectamente dar lugar a un delito de lavado de activos. Luego también está el famoso caso de las ganancias obtenidas, por ejemplo, a través de diversas circunstancias, como pueden ser no solamente las rentabilidades, sino también aquellos que son inesperadas, ¿no? Por ejemplo, el que se compra un ticket de la lotería y se saca la lotería. Aquí la doctrina normalmente sostiene, creo yo, uniéndose a la tesis de la causalidad adecuada, que como ese beneficio obtenido por una lotería es imprevisible, entonces no hay contaminación de la mácula delictiva. Yo no estoy de acuerdo con todo respeto, con ese planteamiento. O sea, la pregunta es, ¿perjudica al sistema económico el hecho de que exista una contaminación también de sus bienes? Yo creo que no. O sea, creo que no deberíamos beneficiar al que ya obtuvo un bien de procedencia delictiva
con la suerte de que la lotería le limpie todos los activos que se ha obtenido como consecuencia del uso de un bien de procedencia delictiva. Es decir, personalmente yo no veo un argumento normativo relevante como para poder decir que en estos casos no debe haber contaminación. Es decir, vamos a beneficiar al delincuente que obtuvo un bien y luego utilizó ese bien en una lotería encima, ¿no? Vamos a beneficiarle, además de haber cometido un delito, con todos los beneficios de la lotería, cuando esa lotería se la ganó aplicando un bien de procedencia delictiva. No entiendo, no justifico, no veo la razón desde el punto de vista del bien jurídico, que sería, creo yo, el criterio de interpretación adecuado, para poder sostener en este caso que eso beneficia al sistema económico de alguna forma, beneficia a la seguridad, el hecho de que las operaciones sean operaciones lícitas. Lo mismo sucede con las mezclas, ¿no? Es decir, hay que encontrar, creo yo, algún tipo de mecanismo que establezca algún tipo de control para impedir la contaminación tan fácil, porque si nosotros utilizamos la tesis de la contaminación total, basta con que simplemente una persona aporte un pequeño capital en un capital mucho más grande. Imagínense comprarse unas pequeñas acciones en una empresa grande para contaminar por mezcla, ¿no? Todos los activos. Y básicamente en la doctrina suiza se ha desarrollado el criterio de la significancia. Es decir, que tiene que, para que exista una contaminación por mezcla, el activo ilícito que se mezcla con el activo ilícito tiene que tener un cierto nivel de significancia. Ahora me podrá decir qué porcentaje es la significancia, 25%, 50%. Yo la verdad que a mí nunca me ha gustado los scores cuantitativos, sino más bien los cualitativos. Será porque estudié Derecho y no Matemáticas o Ingeniería. Yo creo que siempre eso tiene que determinarse de alguna forma caso por caso por el juez, atendiendo obviamente a un conjunto de factores que caracterizan el lugar en el que se hace esa inversión, en todo caso esa mezcla. Es decir, el dinamismo del sector, por ejemplo, no es lo mismo meter plata en una bolsa de valores, ¿no?, que meter plata en una persona jurídica, ¿no?, de 3, 4 socios. Es decir, creo que hay factores que tendrían que analizarse para poder decir este ámbito en el que se ha producido la mezcla requiere una gran significancia, una mediana significancia para que efectivamente exista contaminación. Y el juez lo tendrá que motivar, creo yo, atendiendo a las características que tiene específicamente el acto de inversión, el acto de mezcla, que es materia de un análisis desde el punto de vista del delito de lavado de activos. Y obviamente hay otros supuestos que eliminan o que interrumpen la mácula, el contacto, que es obviamente la transformación, la del derecho civil que todos conocemos, la prescripción del delito previo, que es uno de los temas que también creo que deben ser analizados en la medida en que, por lo menos en la legislación peruana, la ley de lavado de activos dice impidan la identificación de su origen, incautación o decomiso. Por lo tanto, si ya no puedo incautar o decomisar porque el delito se encuentra prescrito, por lo menos en el Perú no se podría hacer. Yo creo que en Chile ahora con el decomiso sin condena podría ser la cosa distinta. Pero en el Perú no se puede decomisar si no es un proceso penal. Lo que se puede hacer es ir a un proceso de extinción de dominio, que además tiene un plazo de prescripción de 5 años. Es decir, habían establecido de manera indefinida, pero esto el Tribunal Constitucional y luego una ley posterior lo modificó y establece en 5 años. Pero vencidos esos plazos de posibilidad de accionar, sea por prescripción del delito o sea por, no sé si el decomiso sin condena tiene también algún límite o no lo tiene. En el caso del Perú, por la extinción de dominio, que es un proceso autónomo, son 5 años. Vencido ese plazo, ya el activo no puede ser materia de una incautación o un decomiso o una extinción de dominio. Por lo tanto, ya no habría el sentido de, efectivamente, de alguna forma sancionar un comportamiento que impida. Claro, es cierto que en el lavado de activos por contacto no existe ese elemento específico, ¿no? Pero entendería yo que en la medida en que el delito de lavado de activos es un lavado de activos que tiene como punto de origen el lavado de activos de proceso y que lo que busca es precisamente recuperar activos en la medida en que, y castigar actos que impidan la recuperación de los activos en la medida que sea posible, creo que eso también podría ser un criterio relevante, estos plazos de prescripción, para poder interrumpir la contaminación y por lo tanto no permitir más lavado de activos por contacto. Y lo mismo tendría que ser con el tema de los contratos cotidianos. En la regulación alemana, inicialmente, aunque luego eso se eliminó, se establecía como un supuesto en el que no procedía el delito de lavado de activos
por aislamiento, como le llaman ellos, el tipo de aislamiento, cuando el contrato sea un contrato cotidiano, ¿no? Es decir, si nosotros empezamos a castigar el lavado de activos por contacto, vamos a tener que castigar pues, a la ama, digamos, a la empleada del hogar que recibe el sueldo del narcotraficante. Vamos a tener que castigar al taxista que recibe dinero por un servicio de taxi del narcotraficante. Vamos a tener que castigar al cajero o a la empresa de supermercado, de la esquina, de la casa del narcotraficante, donde usualmente compra pues, la comida y para su casa, ¿no? Entonces, obviamente eso va a generar todo un problema, una expansión, ¿no? Una extensión, como diría Blanco Cordero, una extensión, la mancha de aceite en el mar que se va, ¿no? Creciendo, expandiendo. Y obviamente cuando estamos ante contratos cotidianos habría también que generar ciertos esfuerzos de interrupción. Entonces, lo que quiero decir con esto como idea final, y podríamos en todo caso, quizás a lo mejor en la discusión entrar en mayores detalles, pero la idea es que el lavado de activos por contacto y sobre todo la contaminación de activos por contacto tienen que tener límites normativos. No podemos nosotros generar una especie de contaminación, digamos, permanente y eterna, porque al final pues todos terminaremos siendo lavadores, tarde o temprano, ¿no? A lo mejor con falta de dolo, ¿no? Pero definitivamente, objetivamente por lo menos, habríamos entrado con activos que tienen una procedencia delictiva, ¿no? Entonces hay que encontrar un corte ahí. La siguiente, por favor. Y yo creo que ya me tengo que ir acabando porque ya me pasé el tiempo. Y es el tema del tipo subjetivo. En Chile he visto que ustedes tienen no solamente el castigo a título de dolo, sino incluso de negligencia inexcusable, ¿no? Culpa inexcusable, ¿no? O imprudencia inexcusable, ¿no? Bueno, en fin. Y eso obviamente, pues más allá de la decisión político-criminal, llevaría a preguntarnos si esto realmente debe también darse en el lavado de activos por contacto, ¿no? A ver, podría ser una reflexión esto más bien de ley ferenda y no de ley ELATA. Yo incluso en mi país propongo, aunque el tipo penal no sancione las conductas culposas, sí en mi país se permite castigar, y yo digo que es culposo, pero bueno, en fin, el resto de la doctrina entiende que no y casi la jurisprudencia también. Pero en el Perú se castiga no solamente cuando se conoce, sino también cuando debe presumirse, ¿no? Ese es el término que utiliza el tipo subjetivo. Aquí, bueno, se entiende que es el dolo, pero básicamente también se castiga el supuesto culposo de manera explícita. La pregunta es, ¿eso debe aplicarse también al delito de lavado de activos por contacto? O sea, significa que, cada vez que yo entre a comprar un bien, tengo que hacer un due diligence, ¿no? Del bien para poder determinar cómo obtuvo el bien esa persona, si realmente esa persona lo financió correctamente, si esa persona no es un funcionario público. O sea, ¿cuánto impacto podría eso producir en el propio dinamismo de las operaciones económicas? Porque recuerden que el lavado de activos por contacto no castiga al que lava, en sentido estricto. Castiga al que simplemente recibe activos de procedencia delictiva, conociendo que tiene procedencia delictiva. Es más, si uno va a la fuente convencional, explícitamente las convenciones dicen en estos casos a sabiendas. Es decir, no solamente requiere dolo, sino que además requiere un dolo cualificado, es decir, un dolo directo. Un dolo que implica conocimiento cierto. Yo sé que estoy recibiendo un activo maculado. Yo sé que estoy recibiendo un activo que procede de un hecho delictivo. Y eso es lo que las convenciones establecen como marco referencial de la criminalización del lavado de activos por contacto. Pero ¿qué han hecho en nuestros países? Bueno, el legislador, creo yo, irreflexivamente, ha ampliado en el Perú al que debía presumir, y aquí en Chile incluso hasta el supuesto de culpa inexcusable. Y reitero, puede esto parecer una consideración de ley ferenda, aunque yo podría también darle una ficha de ley ELATA en sentido de una interpretación restrictiva desde el punto de vista convencional, para efectivamente acotar el tipo subjetivo en el lavado de activos por contacto únicamente a los casos en los que el lavado de activos por contacto se realiza con un dolo directo. Es decir, cuando el sujeto sabe. Si el sujeto no sabe, pero podía saber, no fue diligente, etcétera, etcétera, bueno, tengo decomiso, extinción de dominio, tengo todo un conjunto de medidas para poder sancionar, entre comillas, aunque no es una sanción, pero sancionar patrimonialmente con la pérdida del bien a aquella persona que no fue diligente, por decirlo así,
en la adquisición del bien. Pero aplicar una sanción penal a aquellas personas que entran en contacto con activos sin ser conscientes de que es un activo de procedencia delictiva, simplemente por decir tú debiste, ¿no? Total. Me parece, creo yo, que excede lo razonable por un lado, pero además excede el propio marco convencional establecido por la Convención de Viena y por las otras convenciones, ¿no? O sea, por eso yo creo que aquí tendríamos que abogar más bien por una cierta restricción en la aplicación del tipo subjetivo. Y finalmente las penas. Ustedes, como en el Perú, tienen la misma pena para los dos supuestos de lavado. Y yo creo que eso no resulta proporcional. Es decir, no es lo mismo meterse a un proceso para dar apariencia de legalidad activo de procedencia delictiva que por lo menos produce un efecto mayor en la propia persecución penal, en la propia administración de justicia, y sin duda creo que genera una mayor distorsión en el sistema económico, que simplemente entrar en contacto con un activo de procedencia delictiva en una operación real. Porque el lavado de activos es una operación, por contacto es una operación real. Solo que el activo es maculado, pero la operación es real. Si la operación es ficticia, eso es lavado activo de ocultamiento, eso es lavado activo de proceso. Ese es un proceso que busca ensombrecer el origen ilícito. Pero si la operación es real y lo único que hay es un activo maculado en juego, sin duda que si el legislador ha decidido, siguiendo las líneas convencionales, castigar eso como un delito, tendría necesariamente que establecerse una modulación en la pena. Y por lo tanto castigar estos supuestos con una pena menor. No con la misma pena que el lavado de activos de proceso, que el lavado de activos de ocultamiento. Y por último, con esto concluyo, sí, ya de verdad. La última cuestión que quería tratar es ¿qué problemas trae el lavado de activos por contacto con el delito de receptación? No sé si, aquí me disculpo por mi ignorancia, pero no sé si en Chile la receptación se circunscribe solamente a delitos patrimoniales. Ah, sí, claro, en mi país no, es la diferencia, ¿no? En mi país cualquier delito puede dar pie a un delito de receptación, peculado, o sea, quien recibe un bien de un funcionario público solo apropiado comete receptación, delitos concursales, en fin, el que recibe un bien procedente de un delito de insolvencia punible puede ser sancionado, que es a pesar que no es un delito contra el patrimonio, por lo menos no está en mi país englobado entre los delitos contra el patrimonio. Entonces, claro, se presenta un problema de limitación entre el delito de lavado de activos por contacto y el delito de receptación. ¿Cuál es el parámetro que se ha utilizado, o que personalmente propongo utilizar para poder establecer una diferenciación en cuanto a cuándo se aplica uno y cuándo se aplica otro? La posibilidad de reivindicación del bien. Es decir, creo y sostengo que el sentido de la receptación, el castigo de la receptación es sancionar, o sea, lo que se busca sancionar es un acto que intensifica la afectación al derecho de propiedad que se tiene sobre un bien. Si una persona tiene derecho a un bien, ese bien se pierde por la comisión de un delito, esa persona tiene el derecho a reivindicar el bien, y obviamente si el bien se transfiere, se recepta, se negocia frente a terceras personas, las posibilidades de reivindicación resultan claramente afectadas. Es decir, se intensifica la posibilidad de que en algún momento pueda volver a ejercer los derechos que el propietario tiene. Cuando estamos ante un bien que puede ser reivindicable, obviamente no debería aplicarse en los actos de contacto el delito de lavado de activos por contacto, sino el delito de receptación. Por el contrario, cuando los activos ya no son reivindicables, ¿no? Porque no hay un derecho de una persona sobre esos bienes, todos los actos que se puedan hacer con posterioridad a esos bienes podrían dar pie a un delito de lavado de activos por contacto. Bueno, eso es un poquito lo que les quería comentar. No sé si está dentro del tiempo, me habré pasado, creo que me he pasado, pero bueno, sí me he pasado. Unos minutos. Pero eso era un poco lo que les quería comentar sobre el delito de lavado de activos por contacto y bueno, con ello pues dar paso en primer lugar a los comentarios de Marcos en relación quizás con mayor precisión a lo que dice el derecho chileno y luego, bueno, si ustedes tienen a bien algunas preguntas, encantado de poder por lo menos discutirlas. Mejor agradecemos su exposición y compartir sus conocimientos, entregarnos estas distintas hipótesis con también casos prácticos, ¿no? Para poder ir determinando estos límites normativos del contacto, la contaminación por contacto. Así que muy agradecido obviamente con su ponencia.
Y como bien señaló, después del comentario del profesor Marcos Contreras, vamos a dar un espacio de preguntas para ambos exponentes. Profesor Marcos, el tiempo es suyo, puede comenzar. Muchas gracias. Constituye para mí un orgullo ser invitado por el Centro de Estudios de la Universidad de Derecho Penal de la Universidad de Talca, por cuanto estimo que honestamente que es uno de los lugares más efervescentes para efectos del razonamiento penal en Chile. Y el segundo motivo de orgullo, no menos importante, es ser comentarista del comentario de un profesor, de la ponencia de un profesor, al que todos quienes nos hemos dedicado al derecho penal económico hemos recurrido alguna vez. El profesor García Cabero, sin ánimo de exagerar, hace una especie de faro en la discusión penal económica en Latinoamérica. Y es motivo de alegría que nuestros pueblos no tengan que recurrir siempre a reflexiones de Europa y que estos temas se traten desde el subcontinente. Uno podría decir que no solo de reggaetón vive Latinoamérica. El comentario de la excelente ponencia del profesor García Cabero se centrará en la razón y la legitimidad de la incriminación del lavado por contacto. Quiero tratar de dialogar con la ponencia del profesor desde esta perspectiva. Y lo anterior incidirá en un aspecto crucial que enunció y abordó el profesor, tal como la cuestión concursal con el delito base o el autolavado. En primer lugar, hay que destacar una distinción crucial que hace rendir el profesor, a saber la distinción entre lavado horizontal y vertical, una distinción que no se ocupa mucho en nuestro medio. Muchas veces la dogmática es rica en distinciones cuya utilidad interpretativa es exigua, pero no es el caso de esta distinción, conforme a la lectura del profesor. En efecto, como se pudo ver, ella ilumina y condiciona el tratamiento dogmático que se le ha de dar al lavado por contacto. Uno de los aspectos que resultan esclarecidos justamente es el carácter más problemático del lavado horizontal frente al vertical, las mayores complejidades dogmáticas que plantea, o la mayor mala conciencia frente a su aplicación. Esa circunstancia justamente determina que buena parte de las reflexiones sobre el lavado por contacto, sin que eso sea explicitado normalmente por la doctrina, se tornen más urgentes y pertinentes respecto del lavado horizontal. Las consideraciones que se formulan a continuación se circunscriben fundamentalmente a él, por esa razón. En Alemania, el legislador ha justificado explícitamente, esto es bien especial, porque los alemanes en el acta de establecimiento de la ley muchas veces formulan las motivaciones explícitas para efecto de ir constriñendo al intérprete. En Alemania, el legislador ha justificado explícitamente el lavado con cargo a los fines del aislamiento del autor y el establecimiento de la incomerciabilidad de los objetos contaminados, lo que se traduciría, según los alemanes, en hacer valer el lema «el crimen no paga». Eso justificaría la exigencia de no tomar contacto, en términos de obligación, prohibición, con el autor del delito previo en relación con los bienes que de él provengan. A partir de esa justificación, se ha objetado razonablemente, no sé si razonablemente, no creo que tenga rendimiento dogmático, pero al menos criminológico, se ha objetado que implica una transferencia a los ciudadanos de labores de policía, erigiendo a estos como garantes. Desde otra perspectiva, y esto ya es cosecha propia, es decir, latinoamericana, uno debiera tener especial cuidado en justificar el lavado a la alemana, porque desde esa perspectiva la norma se aplica a quien entra en contacto para desincentivar al autor del delito previo. Ello constituye una especie de, si se me permite la expresión, prevención especial negativa disociada. No se combina con pena para que el destinatario de la norma no delinca, sino que para que un tercero no lo haga. Eso constituye, por supuesto, una flagrante violación al mandato kantiano, consistente en tratar a los seres racionales como un fin en sí mismo y nunca como un medio. Acá se encuentra involucrada, por lo tanto, la dignidad del ser humano en cuanto a ser racional. Entonces, esa lectura de los fines y la justificación a la alemana es, por lo tanto, inadmisible. La justificación del tipo de contacto requiere de otra justificación. La clave interpretativa, creo yo, pasa por su comprensión como delito de posesión o tenencia, que es una cuestión que normalmente no se aborda cuando se trata la cuestión del lavado por contacto. El lavado por contacto integra la familia de los delitos de posesión o tenencia, esto es, delitos que se configuran o se realizan por la mera tenencia o posesión de ciertos objetos. Estos delitos son de uso extendido en derecho comparado, en derecho anglosajón sobre todo, y de uso cada vez más recurrente en nuestro ámbito cultural. Su popularidad se explica por las funciones que desempeñan en la denominada lucha contra el delito, en el marco de la tendencia general a la expansión del derecho penal y la demanda social de seguridad asociada. Paralelamente, se ha sostenido también a modo de justificación práctica que los delitos de posesión servirían para resolver problemas procesales, tales como conjurar la prescripción y posibilitar la sanción de un interviniente en el hecho grave. Algo de esto hay en el lavado por contacto, pero por supuesto nunca explicitado. Estos delitos han sido resistidos por parte de la doctrina continental más antigua, que sostenía que la única posibilidad de conducta en el derecho penal era la de una acción
o una omisión, tertium non datur. Y no correspondiendo la posesión o la tenencia a uno de esos géneros, no podía, por lo tanto, venir en consideración sin hacerse acreedora de objeciones constitucionales. Esta era la posición de Ladomí y Struense. La pregunta que se planteaba en pretérito, porque esa discusión ya quedó superada, era si había conducta en la tenencia a la luz del principio del hecho, el Tatprinzip del derecho alemán o el Act Requirement del derecho anglosajón. Más actualmente, y esa es la postura mayoritaria, se ha sostenido que la posesión es un tercer género de conducta frente a la acción y la omisión. Ese es el planteamiento de Eckstein, Schroeder y Roxin. En nuestro ámbito cultural, en la actualidad, hay quienes reconducen, sin embargo, la tenencia ya sea a la comisión o a la omisión. Así se ha argumentado que la posesión es comisión en sentido normativo por infracción de un deber negativo de organización, el profesor Cox, o una comisión por omisión, la profesora Nuria Pastor Muñoz. En cuanto a la fenomenología de los delitos de posesión, se distingue entre delitos de anticipación y delitos de estructura postejecutiva. En los delitos de anticipación, que no van a ser objeto de esta reflexión, se trata de conjurar básicamente un peligro. Por eso entre ellos se cuentan delitos en los que la posesión es en sí peligrosa o delitos en los que la posesión no es en sí peligrosa, pero existe la posibilidad de que el poseedor utilice en el futuro el objeto poseído para la comisión de un delito. En cuanto a su legitimación, Roxin, refiriéndose de estos delitos, refiriéndose a la tenencia de armas, sostiene que no se trata en absoluto tan claramente de un adelantamiento de la punibilidad en el sentido de penalización de planes delictivos, sino que antes bien se coloca bajo pena la apertura de una fuente de peligro para la vida, esto pensando en la tenencia de armas. En los casos de delitos de posesión de estructura postejecutiva, en tanto, se trata de casos de posesión de objetos provenientes de la comisión de un delito. Y esta es la situación del lavado por contacto, la receptación. Puede hablarse principalmente de una estructura postconsumativa. Junto al lavado de dinero por contacto son ejemplos de esto la receptación y la posesión de pornografía infantil, que es justamente donde más reflexiones hay al respecto de la legitimidad de este tipo de delitos. Y estos delitos no se legitiman tan directamente con cargo a la idea de conjurar un peligro y su justificación es más ardua. Las posibilidades al uso son las siguientes. En primer lugar, se puede sostener que la posesión constituye una aportación mediata a la comisión del delito previo, pero el poseedor no puede intervenir en un hecho previo ya consumado. También se puede sostener, y se ha sostenido, que la posesión implica el peligro de que el poseedor cometa en el futuro los delitos previos. Esto se sostiene en el ámbito de la posesión de pornografía infantil, explícitamente. En este caso, se trataría de prevenir que el sujeto, o desincentivar que el sujeto cometa delitos sexuales contra menores o de grabación de situaciones sexuales en las que estén involucrados menores. Sin embargo, obviamente la posesión no expresará necesariamente una intención criminal futura, sino que simplemente permite sospechar de su existencia. Otra forma de legitimación consiste en sostener que la tipificación es un medio para castigar al autor del delito previo cuya intervención no ha podido ser probada. Pero eso claramente no es una forma de legitimación, sino que es un artilugio procesal. El fin de la tipificación sería simplemente una facilitación de pruebas y erigir básicamente un delito de mera sospecha. Aún más desencaminadamente, Herbert Jäger ha sostenido, para el caso de la posesión de pornografía infantil, que se trata de una inducción retroactiva. Pero en ese caso no se trata de responsabilidad por el hecho ya cometido, sino de la causa de otros hechos lesionadores de menores. Y lo que más rendimiento tiene y lo que más cerca está de contar con una legitimación es concebir a la posesión como un incentivo de producción, en el caso de los delitos de posesión de pornografía infantil, o de la comisión de delitos previos en el caso de la receptación y el lavado por contacto. El presupuesto de esta argumentación es el principio de autorresponsabilidad. En palabras de Lechner, cada uno básicamente va a organizar su conducta de manera que no lesione ni ponga en peligro él mismo bienes jurídicos, pero no de manera que otros no hagan esto. Y esto resuena respecto al lavado por contacto que decíamos que a la alemana esa justificación constituye una violación del mandato kantiano porque no se busca incidir en la conducta del destinatario de la norma, sino que en un sujeto tercero. Roxin, en la misma línea, concibe el principio de responsabilidad propia como el principio según el cual cada uno debe orientar su comportamiento, en principio, solo a que él por sí mismo no lesione bienes jurídicos, no sin embargo a que otros no lo hagan. Sin embargo, y aquí Roxin abre la puerta a la legitimación de este tipo de delitos, señala Roxin, de todas maneras la creación de estímulos para concretar delitos no puede quedar impune si ella se verifica en una convergencia colusiva con un autor previo. Esto ya lo prueba la receptación, dice Roxin.
Entonces, ahí tenemos una vía para justificar una especie de convergencia colusiva que no debe ser entendida sino en términos metafóricos y no como una alusión a una especie de participación delictiva, intervención delictiva en términos estrictos. En la misma línea, pero con un escepticismo mucho más sano, Silva Sánchez ha sostenido que los delitos de posesión de estructura post-ejecutiva, los que nos ocupan en esta ponencia, solo pueden encontrar su fundamento de punición en una suerte de contribución post-delictiva a la persistencia de un mercado que se abastece de hechos inicialmente delictivos. Esa idea es fundamental, la persistencia de un mercado que se abastece de bienes inicialmente delictivos. Pero si eso parece esperanzador, a renglón siguiente, con su siempre razonable y sano escepticismo, Silva Sánchez se pregunta ¿por qué se tipifica si la tenencia de una sola persona constituye en realidad una aportación bagatelaria a la subsistencia del mercado deleznable respectivo? Y se pregunta, ¿se aplica el principio de masividad o acumulación? ¿Es ello legítimo político-criminalmente? Esa es una pregunta que no se puede responder aquí, pero que es necesario dejar planteada. Pero esa es la vía más razonable de justificación de este tipo de delitos, creo yo. Y si se asume eso, justamente esa consideración también podría ayudarnos a responder la cuestión del autolavado por contacto, respecto del cual no tiene sentido afirmar que el poseedor contribuye a la existencia de un mercado ilegal por el hecho de la posesión, cuando en realidad es el mismo el que abastece de bienes a ese mercado. El autor del delito es productor, no consumidor. Entonces, eso podría, si uno tira el hilo de ese argumento, uno también podría, adicionalmente a las argumentaciones del profesor García Cavero, podría llegar a justificar la impunidad del autolavado por contacto de ese modo. Otra forma de enfrentar esta cuestión, que es la que prefiere el profesor García Cavero, es la del bis in idem. Sin embargo, yo acá soy mucho menos optimista que el profesor García en torno a su rendimiento. Creo que dicho planteamiento no puede llevar a la exclusión de la atipicidad del autolavado por contacto al nivel de la interpretación legal. La vulneración del non bis in idem, al menos como lo entiende la jurisprudencia constitucional chilena, solo admitiría ser configurada como una infracción a la Constitución, sea donde fuere que dicho principio se encuentre consagrado en la misma. Si bien el principio representa un estándar vinculante para el adjudicador, no lo es, sin más, al menos directamente para el legislador. Eso en cuanto no representa más que una concreción de la prohibición de exceso que se deriva del principio general de proporcionalidad. Lo anterior llevaría a la conclusión de que el autolavado por contacto solo podría ser funcionado constitucionalmente desde una perspectiva constitucional, obviamente, en aquellos casos en los que se impute, acuse o condena a un sujeto por el delito base y el autolavado por contacto por el mismo hecho, en el marco de la conocida y difícil operatividad del principio de proporcionalidad y el escaso margen que se le concede al juez constitucional en atención a la deferencia o al principio de deferencia al legislador. Desde otra perspectiva, y esta es la perspectiva que yo prefiero en relación al autolavado por contacto, si se parte de la premisa de que el lavado por contacto, al igual que el de proceso o ocultación, protege el correcto desempeño de la Administración de Justicia, se suscita la siguiente pregunta: ¿qué menoscabo implica la realización del tipo de contacto a la Administración de Justicia? La pregunta entonces, ¿cómo obstaculiza la conducta de contacto el actuar de las autoridades a cargo de la persecución penal al desvincular o alejar al autor del delito previo de los bienes respectivos? Para ello, hay que considerar que la norma de comportamiento del tipo lavado protege los intereses de elucidación, investigación y aseguramiento de la Administración de Justicia Penal, porque ellos se ven puestos en entredichos a través del traslado de los beneficios del delito a otros. La inobservancia de la prohibición de contacto podría, por lo tanto, dificultar o frustrar la realización de la pretensión punitiva estatal, es decir, el fundamento de incriminación de la ocultación y el contacto del mismo. En ambos casos, se trata de evitar el distanciamiento del autor del delito con los bienes que se ha prodigado, de distintos modos, por supuesto. En tal medida, el aislamiento del autor del delito precedente es una condición para que el bien jurídico de la correcta realización de la pretensión punitiva estatal pueda ser generado. Acá se trata de eso, de que la pretensión punitiva estatal pueda ser ejercida. Eso es lo que preserva o busca asegurar el tipo de lavado en sus dos versiones. Lo anterior resulta completamente razonable. De no existir la prohibición de contacto, el autor del delito previo podría utilizar a terceros, sin que por supuesto ni uno ni otro incurran en ocultación, a efecto de desvincularse de los bienes que se ha prodigado delictivamente. Sin el tipo de contacto, la protección que brinda el tipo de ocultación ostentaría un flanco difícil de explicar.
Esa es la razón de la norma de comportamiento del tipo de contacto en cuanto a protección o en cuanto a vivienda de protección a la Administración de Justicia. A partir de lo argumentado, cabe preguntarse en qué sentido el auto lavado por contacto, ya no el lavado por contacto, protege a la Administración de Justicia. Y la respuesta es clara, en ninguno. Y es que la circunstancia de que sea el propio autor del delito previo quien adquiera, tenga, posea o use los bienes que provienen de la comisión de tal delito, por definición, no aleja ni desvincula a tal sujeto del bien delictivo. Resulta forzoso concluir, por lo tanto, que de dicha conducta no se puede predicar que ostente el injusto propio del lavado en la medida que no dificulta el ejercicio de las facultades de las autoridades a cargo de la Administración de la Justicia Penal. Por el contrario, la circunstancia de que el autor del hecho previo adquiera personalmente los bienes maculados, o que aún más los posea, tenga o use, va a contar normalmente como una señalización de su intervención delictiva en el delito del que provienen los bienes. Es más, si dichos bienes son utilizados en el marco del sistema financiero legal, tendencialmente deberían ser objeto de reportes de operaciones sospechosas por parte de la UAF. El auto lavado por contacto, de cara al bien jurídico protegido, por lo tanto, no tiene razón de ser. Por eso, a partir de una interpretación teleológica, el auto lavado típico solo debería referirse o ha de referirse a la figura de ocultación, pero no a la de contacto. El auto lavado por contacto, por lo tanto, resta impune. Llegamos a la misma conclusión por distintos caminos con el profesor García Cabero. Más allá de lo anterior, esto es una restricción teleológica in totum de la figura del auto lavado por contacto, cabe formular, y aquí el profesor García Cabero me podrá señalar si esto es predicable respecto al derecho peruano, pero al menos sí en derecho chileno, cabe formular una restricción típica insolayable con un fundamento independiente al de la interpretación teleológica. En efecto, el inciso sexto del artículo 27 contempla el auto lavado al establecer que si el que participó como autor o cómplice del hecho que originó tales bienes incurre además en la figura contemplada en este artículo, será también sancionado conforme a esto. En este punto es preciso detenerse en el adverbio además. Ello significa, a diferencia de si, por ejemplo, el legislador hubiera utilizado el vocablo en virtud de, en lo relativo al tipo de contacto, que si las conductas típicas por él descritas forman parte de la descripción típica a su vez del delito base, no se estaría incurriendo además en el tipo de lavado por contacto. Y esto despeja el ejemplo que en el derecho chileno al menos debería despejar el ejemplo que formuló el profesor, el sujeto que mantiene en su poder la cosa hurtada por él mismo. Porque justamente la ruptura de esfera de custodia es la que le hace entrar en contacto y por lo tanto satisfacer la descripción además, o sea, al mismo tiempo de el tipo de lavado por contacto. Lo anterior quiere decir que si la adquisición, posesión, tenencia o uso son conductas que en el caso concreto forman parte de la realización típica del delito previo, no se estaría incurriendo además en la conducta del tipo de autolavado por contacto. Eso es lo que tenía preparado. Estoy de acuerdo también, solamente para ponerle un pelo a la sopa a un par de cosas que dijo el profesor. Estoy muy de acuerdo con, y desde la perspectiva de una interpretación teleológica también, lo que podría sostenerse en Chile, por lo tanto, respecto de la cuestión de la prescripción del delito previo. A pesar de que en Chile no tenemos la misma descripción, no se habla de o no se refiere en el tipo penal al origen y cautación o decomiso como objeto de resguardo penal. De todos modos, si uno concibe el bien jurídico como la preservación o el aseguramiento de las condiciones del correcto ejercicio de la pretensión punitiva estatal, ese bien jurídico ya no tiene posibilidades de surgir como un bien jurídico institucional cuando el delito previo está prescrito. Y bien, para no extenderme en el tiempo, de pronto en alguna pregunta podemos abordar algunos puntos que anoté que también suscitaron mi interés y mi curiosidad. Muchas gracias por el tiempo y por la invitación. Gracias. Nos agradecemos, profesor Marcos Contreras, también por sus comentarios y su exposición en relación a esta legitimación, ¿no?, del lavado de activos por contacto, y aprovechando que es una instancia de reflexión, de debate también. Nos gustaría saber, profesor Percy García, si tiene comentarios o algo que referirse a lo ya señalado por el profesor Marcos Contreras. Sí, bueno, a ver, como lo ha dicho Marcos, yo creo que efectivamente llegamos por caminos distintos a la misma conclusión. Nosotros en Perú no tenemos el además, con lo cual tendríamos que de alguna forma
hacer algún tipo de interpretación que permita eso restringirlo solamente al lavado de proceso o lavado de ocultación que sería aquí en Chile. Y por el contrario, el cuestionamiento a la viabilidad de un control constitucional por la lógica de la proporcionalidad, en el sentido de considerarlo un hecho posterior copenado, pasa que quizás a lo mejor, bueno, en mi país el Tribunal Constitucional por lo menos ha admitido explícitamente el principio de proporcionalidad como un principio constitucionalmente reconocido, y en esa línea no existiría algún cuestionamiento a la posibilidad de establecer quizás un control difuso que permita excluir la posibilidad del autolavado en el caso del delito de lavado de activos por contacto. Pero además tenemos una cláusula en nuestra Constitución que establece que se incorporan también a nivel constitucional las convenciones internacionales. Y obviamente eso podría dar pie a que también tenga cierto nivel, por lo menos vinculante en la interpretación legal, lo que las propias convenciones establecen sobre el lavado de activos por contacto. Es decir, que la incorporación de esta figura tiene que ser compatible con los principios del derecho del ordenamiento jurídico, los conceptos del ordenamiento jurídico. Y yo creo que el ordenamiento jurídico peruano, y bueno, entiendo también el chileno, la figura de la no punición del hecho posterior copenado se encuentra de alguna forma completamente reconocido. De hecho, en el delito de receptación, no sé si pasará lo mismo en Chile, no hay una norma explícita que excluya el castigo del autor del delito o del cómplice del delito previo. Sin embargo, se ha interpretado explícitamente como que no puede él ser también autor del delito, y en ese sentido creo que la posibilidad de alegar digamos, la imposibilidad de aplicar el delito de lavado de activos, el autolavado del delito de lavado de activos por contacto bajo la lógica de un hecho posterior copenado mantendría viabilidad, por lo menos en los términos en los que yo lo he planteado, ¿no? Sin reconocer el planteamiento que tiene Marcos, pero que tiene, y ahora sí con esto concluyo, tiene un punto de partida que hay que convertirlo, una premisa que hay que compartirlo, y que el bien jurídico es la administración de justicia. Y eso hay que compartirlo para poder efectivamente darle consistencia y como lo ha hecho, a su posición. Sucede que en mi país esa no es la doctrina mayoritaria, ni siquiera lo que ha dicho los acuerdos plenarios de la Corte Suprema en relación al delito de lavado de activos, sino que es el sistema económico, básicamente lo que se entiende como bien jurídico protegido en el sentido de las distorsiones que genera la introducción de dinero sucio a través de operaciones que aparentan tener o utilizar activos lícitos, ¿no? Entonces, quizás ahí tendríamos que encontrar una lógica distinta, que no creo que sea imposible, pero creo que habría que también trabajar cómo desde la reducción teleológica o de la interpretación teleológica, con un bien jurídico distinto, como podría ser el sistema económico, se puede llegar también a la misma conclusión, ¿no? Y además, bueno, seguro que lo tiene resuelto y no lo sé, pero la razón por la que en el Perú no se opta con facilidad porque el bien jurídico sea la administración de justicia es porque eso generaría un serio problema con el delito de encubrimiento real en el Perú, que explícitamente castiga los casos de ocultamiento de los efectos del delito. No solamente borrar huellas, sino también el ocultamiento de efectos. Entonces, claro, en el Perú, para darle al lavado de activos una naturaleza distinta, se dice no es la administración de justicia, para eso está el delito de encubrimiento real, que castiga los actos de ocultamiento de efectos. Por lo tanto, el delito de lavado de activos tiene que tener una lesividad distinta. Entonces, por eso la jurisprudencia de nuestros tribunales va por la línea del sistema económico. Eso es lo que yo quería simplemente mencionar. Bueno, muchas gracias a ambos. Vamos a aprovechar entonces de abrir el espacio de preguntas. Ya vi la mano levantada. A ver, los que están también online, por favor, pueden
hacer sus preguntas, o no sé si ya han hecho alguna. Ya, todavía no han ingresado preguntas, pero pueden hacerlas, por favor, quienes están conectados online, para nosotros hacer las preguntas directamente acá a los expositores. Francisco, entiendo que había levantado la mano primero, después Raúl. Francisco. Bueno, gracias a ambos. Se agradece además la claridad temática y expositiva. No se puede dispersar, etcétera. Más allá de que demuestren dominio para dejar, digamos, se agradece porque uno que no se encuentra tan compenetrado los temas fácilmente accede a la propuesta. Y justo tenerlo acá en la comunicación. Yo tengo un problema que todavía no lo pongo muy por escrito, pero siempre me ha conflictuado la lógica del acto posterior comprenado y su vinculación al bis in idem. Cuando se trata de afectaciones que de alguna manera están circunscritas en un contexto muy particular y algún tipo de interés que pueda ser identificable con algún colectivo. O sea, cuando hablamos del mismo tipo de afectación administrativa y penal, lo tenemos ya algo avanzado. O cuando hablamos nítidamente de intereses estrictamente individuales o muy circunscritos en un ámbito colectivo, creo que ahí podemos avanzar y hacer un poco caso de la frecuencia de una muestra de consideración. En los demás, o sea, hoy día se argumenta incluso que la sensación de tranquilidad de la población puede tener que ver con el tráfico vial, y eso es un bien jurídico distinto a te han mencionado 2 o 3 que se circunscriben acá al ámbito del lavado. Creo que podemos encontrar 3 o 4 más en doctrina y todavía nos queda por inventar unos 4 o 5 más, para poder identificar ámbitos de lesividad que puedan ser relevantes. Y eso a mí me ha hecho desconfiar mucho de la lógica, sobre todo el potencial rendimiento. Nosotros sí tenemos, por suerte, la observación social exento al autor directo, por son de texto preso, por lo cual no se nos ha planteado el problema, pero dificulta que nuestra jurisprudencia haya llegado a la misma conclusión en ese tipo de supuestos, porque por un lado se identifica que los delitos a la propiedad patrimonial, la representación aleja la cosa o el monto del titular, y eso es un daño independiente, y ahí se nos acabó la capacidad de poder ser restrictivo crítico de algo razonable. A mí siempre me ha seducido mucho la lógica que de alguna manera está vinculada a una distinción que hacen los alemanes en el ámbito del tratamiento de los actos posteriores condenados, entre el acto condenado y el acto impune. Porque la lógica del acto impune presupone que no hay una razón de injusto para excluir, sino que se declaran impunes más bien por la conexión que tiene la lógica de la no autoincriminación con el principio de inexigibilidad. ¿Hasta dónde a mí me pueden exigir? Si ya me apropié del celular, que no lo use, que no lo venda, que no lo... porque eso implicaría de alguna manera una autoincriminación. Que eso ha tenido en algunos lugares de rendimiento, por ejemplo, en el ámbito tributario. El ámbito tributario es claro que el patrimonio fiscal es distinto a lo que hayamos afectado con el ilícito individual. Y sobre esa base, claro que no hay que exigir. Pero también es muy nítido que no me pueden obligar en mi declaración de renta a incluir todo lo que me apropié ilícitamente. Porque eso sería autodenunciar. Yo de alguna manera veo más bien un rendimiento futuro. Eso haría, menos la distinción que tú planteabas entre los dos tipos de lavado, por el lado más bien de la inexigibilidad, por el lado más bien de la exculpación, lo que me permite perseguir los fondos, o sea, que el Estado, que lo que quiera a la larga, recuperarlo, etcétera, etcétera. Eso no es ilícito. No tengo problemas con el ámbito del comiso, pero sí tengo problemas con la autogestión, pero por razones más bien de inexigibilidad. Yo sé que esto no está mucho en el discurso, así que se lo digo así como cuando yo les pida que me dan de vuelta, pero creo que el rendimiento a lo mejor va a ser un poco más útil o más eficaz por esa vía que con la injusto, la inexigibilidad. Todo es país, por si te ayuda con algunas reflexiones, aunque sean de forma un poco rápida. Y muy agradecido a Hacemos las siguientes preguntas y después les damos las palabras para que ustedes respondan a todas, ¿no? O al menos a un grupo. Profesor Juan Ignacio Rosas. A propósito de lo que dijiste, Percy,
sorpresa que te trae de que en Chile se sancione el lavado imprudente. Por cierto, esta semana se confirmó una condena a la mujer de un director de policía por esa hipótesis, porque ella recibía el dinero en sus cuentas y utilizaba las casas y todo. Pero dijiste además que a diferencia del tipo doloso chileno, se habla a sabienda o debiendo conocer, que es la frase que nosotros utilizamos precisamente para la presentación. ¿Cómo se interpreta en Perú esa alternativa? Porque creí entenderte de que se le ha dado un alcance también como de imprudencia, ¿no? Entonces no me cuadra esa sorpresa tuya que tú decías, pero usted no es imprudente, pero ¿cómo interpretas finalmente la jurisprudencia de la Corte Suprema peruana, esa otra alternativa? Eso, gracias. Profesor Raúl. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, primero quisiera felicitar a Percy y a Marco por su excelente disposición en un tema que no es fácil. Tiene más dudas, problemas, dificultades interpretativas, así que bueno, quisiera particularmente agradecer a ambos. La pregunta va un poco vinculada con un tema que tiene una reciente disposición en nuestro ordenamiento jurídico, que es relacionado con el comicio sin condena, que actualmente se estableció últimamente en la ley de delitos económicos, también antes en la ley que modifica el crimen organizado. Pero y ahí es donde me surge la duda y creo que se generan ciertas tensiones que, bueno, me gustaría conocer vuestra opinión. Porque por un lado tenemos que en el lavado de activos se requiere para su configuración que los bienes provengan de un delito, o sea, un delito precedente. Por otro lado tenemos que en el comicio sin condena puede suponer su aplicación y no necesariamente existe una condena previa. Es decir, por un lado tenemos que en el lavado de activos requiere la acreditación de que estemos frente a un delito previo, es decir, un origen delictivo de los bienes para obtener la condena, pero por otro lado se pueden decomisar estos bienes bastando o suficiente con la acreditación de que estos provienen de un origen ilícito, pero no necesariamente se requiere que se haya establecido a través de una sentencia condenatoria. O sea, tenemos por una parte que en el lavado de activos hay que condenar, en el comicio sin condena no se requiere una condena. Entonces, hay que sentir una tensión no menor. Entonces, ya aquí en Chile estamos en un contexto de una disposiciones, a lo mejor Marco que tramita, pueda respaldarme, no se aplicaba particularmente todo este procedimiento del comicio sin condena, que probablemente no se aplicaba por desconocimiento de cómo se aplica. Entonces, aquí hay varias tensiones, por ejemplo, con la presunción de inocencia. Entonces, me gustaría conocer la opinión de ustedes, cómo podemos relacionar ambas disposiciones, la activo por el lado con el comicio sin condena. Les propongo que respondan esta primera ronda porque tenemos otras preguntas de las personas que están online. Esas las dejamos para la segunda ronda, ¿les parece? Recuerdo, perfecto. A ver, el comienzo. Sí, sí, sí. Bueno, en primer lugar, para lo que ha dicho Pancho, yo creo que el razonamiento que propones es un razonamiento que creo que va más en la línea de lo que dice Marcos, en la medida en que la autoincriminación es normalmente, o sea, el derecho a no autoincriminarse y como un supuesto de inexigibilidad es algo que se ha desarrollado precisamente para los delitos contra la administración de justicia, ¿no? Y entender que el delito de lavado de activos por contacto se sustenta en una afectación a la administración de justicia, creo que sería una vía, digamos, compatible con la que establece Marcos, de entender que no hay Marcos dice, no hay una afectación a la, si no he entendido mal, no hay una afectación real, o sea, solo hecho de tener los bienes consigo y no ponerlos en circulación no genera una afectación a la administración de justicia, ¿no? Y lo que tú entenderías es que aunque lo generase, pues no es punible, o sea, porque hay un supuesto de inexigibilidad por el derecho a la no autoincriminación y por lo tanto no podría ser sancionado penalmente.
Yo, sin embargo, creo que esto es más próximo a la receptación que al encubrimiento. O sea, porque me parece que la lógica del encubrimiento, la lógica está más bien en la ocultación, es decir, en el lavado de activos de proceso, el lavado de activos de ocultación. Ahí lo que se busca es precisamente ensombrecer el origen ilícito, y eso, claro, que genera un impacto en la administración de justicia. Pero cuando hablamos del delito de lavado de activos por contacto, no estamos, en mi opinión, sancionando algún tipo de afectación a la administración de justicia, sino que lo que estamos en este caso sancionando es la introducción o sea, el generar un acoplamiento entre el mercado ilícito delictivo y el mercado legal. Y el mercado legal tiene que tener un conjunto de condiciones que deben ser aseguradas para que funcione correctamente. Y eso es que no ingrese a ese sistema activos maculados. Entonces, o sea, si bien no es igual que la receptación, menos en Chile todavía, porque es un delito contra el patrimonio y es una intensificación del derecho a la propiedad, etcétera, etcétera, me parece que esa lógica, la lógica del lavado de activos por contacto, es más próxima a la receptación. Y en ese sentido, por eso la figura del hecho posterior copenado me calza mucho más. Bueno, no sé si como un supuesto de bis in idem, en el sentido de que ya la pena del delito previo abarca la pena del hecho posterior dado en un nivel de agotamiento, que entiendo que mi país quizás no tendría mayor problemática por las características que le he dicho yo del reconocimiento de la proporcionalidad y de las convenciones internacionales. Entonces, o sea, me parece súper interesante, la verdad, el planteamiento tanto de Marcos como el tuyo. Van en la misma línea, creo yo, pero en esta línea, y básicamente también porque yo no coincido, no comparto, por lo menos en la legislación de mi país, que el bien jurídico sea la administración de justicia. Me parece que mucho más manejable es la lógica ya desarrollada en la receptación del hecho posterior coopera. Eso en relación a tu pregunta, al lavado imprudente. Vamos a ver. Yo mostré mi sorpresa, pero no una sorpresa en un sentido, ¿por qué sancionan el lavado de activo imprudente? Lo que menciono es, y lo digo en buen plan, es que el legislador chileno ha regulado, o sea, no ha tenido temor en decir, oye, voy a castigar el lavado de activos imprudente, ¿no? Que dicho sea de paso, también en otros países lo hacen, en España también, o sea, hay otros países que efectivamente castigan los supuestos imprudentes de lavado. Lo que sucede es que yo más bien cuestiono el cinismo en mi país, porque al final hay un cinismo, a ver, en el sentido de que toda la doctrina, casi toda, y la jurisprudencia dicen, no, el delito de lavado de activos solo es dolo, porque además el artículo 12 del Código Penal, que establece un numerus clausus de la imprudencia, tendría que el legislador explícitamente decir que se castiga la culpa, y no lo dice, con lo cual él debía presumirse, y esto lo dice la doctrina, es dolo eventual, supuesto de dolo eventual, ¿no? O sea que el conocer sería dolo directo, primer, segundo grado, y él debía presumir sus supuestos de dolo eventual. Claro, yo frente a ello lo que digo críticamente es, bueno, pero entonces eso significa que en el resto de todos los delitos donde no debía presumirse no podemos castigar el dolo eventual. Porque en el resto de delitos el Código Penal no dice debía presumirse y sin embargo no tenemos ningún reparo en castigar el dolo eventual. Entonces, ¿por qué tenemos que meter debía presumir para poder castigar el dolo eventual si ya en los otros delitos donde no hay esa expresión se castiga el dolo eventual? Y por eso la propuesta que hago yo, o sea, yo digo explícitamente, lo he dicho expresamente, en mi país, claro que se castiga el lavado de activos culposo. El debía presumir es un supuesto, en mi opinión, de culpa grave, de culpa profesional, que tiene que ver básicamente con los casos en los que existen deberes de verificación impuestos por la regulación de lavado, o sea, la regulación administrativa, que básicamente se da en las llamadas, no sé si es igual aquí en Chile, en sujetos obligados a informar, que tienen que cumplir con unos estándares específicos de conocer al cliente, de verificar información, de obtener información sobre procedencia de fondo. Entonces, si yo teniendo todos esos deberes administrativamente establecidos por la regulación antilavado, no los cumplo
y su cumplimiento me habría permitido saber o reconocer la procedencia ilícita, eso se castiga, pero eso no es dolo, eso es culpa, en mi opinión. Y en mi país se castiga diciendo que es dolo eventual, ¿no? Y es simplemente sujetos obligados a informar que no han cumplido no han cumplido o han hecho defectuosamente los deberes que tenían de reconocimiento o de determinación de la procedencia de los fondos. Claro, ahí ya podríamos entrar en un punto intermedio más difícil, que es todo el tema de la ceguera deliberada, ignorancia deliberada, ¿no? Que nos llevaría obviamente en una lógica normativa, a llevarlo esto más por el dolo que por la culpa. Pero yo creo que el debía presumir no abarca los supuestos de ignorancia deliberada. De ignorancia deliberada es algo que simplemente va a poder entrar en la medida que el concepto de conocimiento no lo interpretes en un sentido psicológico o de base psicológica, sino bastante normativo, diría extremadamente normativo. Y podemos decir que a pesar de que no haya conocimiento, en la medida en que ese desconocimiento es intencional, normativamente hay conocimiento, y diríamos hay dolo. Yo creo que estos supuestos son unos supuestos que abarcan más, que abarcan supuestos de, digamos, indebida o incorrecta ejecución de los deberes de verificación de procedencias de fondos para las operaciones que impone la propia normativa de lavado. Entonces, en mi opinión, en mi país sí se castigan los supuestos culposos. Sí hay incriminación de supuestos culposos. Pues la pena del delito doloso. La pena del delito doloso. O sea, además, bueno, a ver, en Alemania hay supuestos que se castigan, supuestos culposos especialmente graves que se castigan con la pena del delito doloso, ¿no? Que son los llamados supuestos de culpa, no me acuerdo ahora el término, no es inexcusable como utiliza el chileno, pero sino es una culpa especialmente grave. Leichtfertigkeit es el término, pero no podría ahora mismo hacerle quizás una validación en español, pero es supuestos en los que la culpa es tan grande que se castiga también como un supuesto doloso. Podemos decir que en el Perú hay algo similar. Pero existen esos supuestos. No. O sea, igual diría que rompería yo diría que sería una especie de supuesto culposo grave, especialmente grave, que se equipara punitivamente a los supuestos dolosos, y por lo tanto se sanciona con la pena del delito doloso. Por lo menos esa es la interpretación que de ley Landa le daría. Ahora, de ley referenda a lo mejor podría poner mis reparos sobre si realmente eso tenga la suficiente entidad como para poder merecer. Más aún, la comentaba, en mi país la pena mínima de lavado es 8 a 12, o sea, estamos hablando de penas importantes. Homicidio doloso es de 6 a 20, es decir, la mínima de homicidio doloso es menos que la mínima de lavado de activos básico, de lo básico, por los alabados ya ni le digo, ¿no? Entonces, por eso también ha llevado que, por ejemplo, en muchos casos se prefiera imputar a los funcionarios públicos por lavado antes que por corrupción, porque es la mejor manera y con más pena de poder procesarlos y castigarlos. Y finalmente, con el tema para no monopolizar la intervención, con lo que dice Raúl, el decomiso sin condena. A ver, en el delito de lavado existe también el principio de autonomía, por el cual no es necesaria una previa condena por el delito precedente, ¿no? Es cierto que hay que determinar en el proceso penal por lavado, con el mismo estándar probatorio, que el activo procede de un delito. Pero esa determinación de procedencia no es la misma que tendría que hacerse en un proceso en el que se procesa y se condena por el delito previo. De hecho, no es necesario, por ejemplo, la identificación del autor. Simplemente que hay una persona que ha cometido el delito previo y que esos activos que son posteriormente lavados proceden de ese acto delictivo. Entonces hay un conjunto de circunstancias que no necesariamente... O sea, el proceso de lavado de activos es un proceso por lavado de activos, no por el delito previo. No hay un pronunciamiento de culpabilidad por el delito previo. Sí hay una determinación probatoria de la vinculación del activo con el delito previo. Y como hay principio de autonomía, el proceso por lavado de activos no requiere un proceso y condena previa, ni siquiera una investigación por el delito precedente, ¿no? Por el delito precedente. Ahora, ¿qué sucede en el decomiso sin condena? Bueno, nosotros no tenemos eso, tenemos la extinción de dominio, pues por eso tenemos el decomiso penal, y si no es posible, extinción de dominio, es un proceso autónomo. Claro, ¿qué nos ha permitido a nosotros eso? Nos ha permitido pues que, como eso, aunque un fiscal es el que demanda, porque es una demanda, y son un juez de extinción de dominio los que ven estos casos, nos ha permitido aceptar con mayor facilidad que el estándar probatorio no sea la certeza más allá de todo razonable, sino la prueba preponderante. Nos ha resultado mucho más factible aceptar que las cargas probatorias son distintas, es decir,
acreditado, por lo menos con cierto nivel, que el activo procede de una actividad ilícita delictiva, pues corresponde al demandado, al requerido, demostrar que, por ejemplo, adquirió de buena fe. O sea, la prueba de la buena fe corresponde obviamente al requerido en el proceso de extinción de dominio, ¿no? Entonces, yo creo que en Chile el problema que tienen, o sea, es que el decomiso sin condena se mete en la estructura del proceso penal con un juez penal, pero a lo mejor con una lógica distinta en términos de prueba y en términos de cargas probatorias, ¿no? Entonces, habría que ver, y aquí yo lo digo desde el desconocimiento, cómo se puede ajustar eso, porque si no va a resultar bastante difícil, ¿no? Es decir, muchas veces las razones por las que no se puede dictar una condena no es solamente razones de prescripción, donde más o menos sabes que hay un delito y simplemente no lo puedes condenar por el paso del tiempo, sino que pueden darse otras circunstancias que a lo mejor impiden un análisis probatorio más detenido. Por ejemplo, la muerte del procesado. Sí, la muerte del procesado, entonces ya es difícil poder alcanzar quizás un estándar probatorio digamos, que alcance el tema de la certeza más allá de todo razonable. Por eso creo que el estándar probatorio a nivel del decomiso sin condena tendría que ser menor, pero además sin ningún tipo de reparo, porque la razón por la que nosotros exigimos las certezas, el estándar más alto, la certeza más allá de todo razonable en el plano penal, es porque en la distribución de los riesgos estamos dispuestos a aceptar que se absuelva un culpable antes que se condene un inocente. Y eso no pasa con el patrimonio. O sea, digamos, esa distribución de los riesgos sobre el Estado, de riesgos de falibilidad, obviamente de equivocarme, que lleva a que el Estado asuma las absoluciones de culpables por el estándar que se exige, no está presente en el decomiso sin condena, porque no estás condenando a nadie, ¿no? Entonces, quizás con esa lógica podrías justificar tener un estándar probatorio menor, porque ya no se da esa circunstancia especial de error judicial que quieres evitar, obviamente, en el plano de las condenas a las personas, ¿no? Es lo que se podría decir. Bien, muchas gracias por las preguntas muy sugestivas. Partiendo por lo planteado por Francisco, fue justamente a partir de esa hebra que empezaste a tirar en esa pregunta que yo me empecé a involucrar en estos temas y lo investigué en mi tesis de maestría en Alemania, justamente por la cuestión de los actos posteriores copenados y los actos impunes. Esa fue la diferencia que me interesó. Y el tema del lavado por contacto era especialmente pertinente, un campo fértil para tratar esta cuestión. Bajo mi tesis, la cuestión de la impunidad del autolavado por contacto es una cuestión de tipicidad. Sin embargo, he desarrollado el argumento en un artículo que estoy por publicar justamente en la línea que tú señalas. Una cuestión de inexigibilidad. Y me pongo en varias hipótesis que sobre todo son argumentos sólidos para sostener que hay una genuina hipótesis de inexigibilidad. El Código Penal, o sea, la ley de lavado chilena, no sé cómo será en Perú, pero también sanciona la ocultación material del bien. Lo que genera una serie de inconsistencias sistemáticas de partida porque, bueno, se trata de lavado de dinero, hay quienes sostienen que lo que se protege es el sistema económico, si uno oculta materialmente el bien no hay ingreso al sistema económico, pero desde la perspectiva de Administración de Justicia podría tener un sentido, pero tenemos el encubrimiento. Entonces se genera, y el encubrimiento, o sea, el lavado no tenemos un tipo abierto como en Perú, que delito base puede hacer cualquiera. Entonces tenemos disonancias como, por ejemplo, el robo del Brinks, un robo de 6.000 millones de pesos que ocurre en Chile. Imaginemos que ese dinero se entierra en un campo, después los sujetos los pillan, pero ellos dicen, bueno, lo enterré yo. El autoencubrimiento es impune y no hay lavado porque el delito de robo no es delito base. Eso se genera, tendríamos lavado de dinero si fuera, por ejemplo, que se enterró plata de narcotráfico, de uso de información privilegiada, pero no de un robo. Entonces, ahí se generan cuestiones disonantes y es lo que también permitiría sostener que en un caso de contacto cometido, proveniente el bien de un delito cometido por el propio autor, del delito de contacto posterior, el sujeto no podría hacer nada sino denunciarse.
porque si lo guarda en su casa, si lo oculta, si entierra el bien, haga lo que sea, va a estar cometiendo ya sea contacto u ocultación. Y ahí uno podría construir una hipótesis de inexigibilidad. Y más filosóficamente hablando, yo creo que lo que hay ahí también, para ser parejo con los idealistas alemanes y no dejar nombrado solamente a Kant, hay una cuestión, sobre todo lo que sugería Percy, por la idea de acto posterior copenado, de que la pena es una especie de honor negativo. Hay que respetar de cierto modo mínimamente la racionalidad del delincuente. El que roba, o más bien el que vende droga, no lo hace para después tener la plata y después denunciarse y entregársela a la policía, por supuesto. Entonces hay algo ahí también que hace ruido. ¿Cómo? Salvo provecho. Claro. Entonces, a mí me parece muy sugestiva la sugerencia de Francisco. Creo que hay una buena beta para explotar también la cuestión de la inexigibilidad. Respecto de Ignacio Raúl, dos muy pequeños acápites, porque ya el profesor García Cabero abordó completamente sus observaciones. Respecto al lavado imprudente, yo soy de la tesis, a diferencia de la jurisprudencia, que es una tesis que creo que se encuentra bastante fundada, no por mí, sino que por la tesis de Busto Ramírez, que después desarrolló Ítalo Reyes, que básicamente sistematiza y detecta el modo de uso de los términos negligencia e imprudencia. Y cada vez que se usa negligencia, se constata que se hace referencia a no un círculo de destinatarios especiales, sino a un conjunto de personas que ostentan ciertos deberes especiales. Por eso Percy hablaba de negligencia o culpa profesional, por ejemplo. En Chile no es tan clara esa distinción, pero en términos dogmáticos debería serlo. Cada vez que se habla de negligencia, por ejemplo, de negligencia en el ámbito de malversación de caudales públicos, delitos funcionarios, delitos cometidos por profesionales de la salud, se habla de negligencia, prevaricación, negligencia. Y cada vez que se habla, qué sé yo, del 491, de imprudencia, cuando se refiere al ciudadano en su rol en general como ciudadano. Entonces, eso debería llevar a sostener que los sujetos concernidos por los deberes de la prohibición de entrar en contacto o ocultar en términos imprudentes debieran ser los sujetos obligados a reportar. En primer lugar, aunque yo no excluiría que también, por ejemplo, los abogados pudieran estar concernidos por esa norma a pesar de no ser sujetos obligados a reportar. Lo que hay que ver es que si en concreto hay ciertos deberes más intensos de averiguación de origen delictivo de los bienes. Y yo creo que ahí habría que restringir la negligencia. Yo sé que eso es algo contrario a la jurisprudencia ya constante. Exacto. Y respecto de lo planteado por Raúl, solamente para ejemplificar el punto del profesor García Cabero, lo que señala el profesor García Cabero, esto de que no es necesario simplemente establecer como un presupuesto fáctico del tipo de lavado la existencia del delito base, pero que eso no es un reproche, eso es exactamente lo que ocurrió en el caso Fuente Alba hace unos pocos meses en Chile, un caso enorme de lavado de dinero que tiene como delito base un delito de malversación de caudales públicos que se investiga en la justicia militar, pero el delito lavado se investigó y se juzgó en la justicia ordinaria civil. En ese delito, paradójicamente, se tuvo por acreditado, para efectos de delito base simplemente, el delito de malversación, de más de cerca de 3.000 millones de pesos, cerca de 3 millones de dólares, pero se absolvió por lavado. Y el delito de malversación, el proceso de malversación en justicia militar aún sigue su curso. Por supuesto, esta sentencia va a ser un incentivo fuerte o una señalización fuerte de que probablemente pueda haber condena ya, pero eso es lo que ocurrió en ese caso justamente. Se tuvo preestablecido la malversación, pero se rechazó el lavado y por lo tanto no hubo condena. Eso sería lo que podría comentar. Muchas gracias. Tenemos de todos modos dos preguntas de las personas que están online, entonces vamos a elegir una pregunta a cada uno. ¿Ya? La primera pregunta la realiza Cristian Centurión y se la voy a plantear acá al profesor Marcos Contreras. Porque él nos pregunta cuál es la diferencia entre el lavado por ocultamiento y el encubrimiento real. Claro. Dice, teniendo en consideración que la normativa peruana, dice el artículo 2 del decreto ley 1106, que quizás es algo que, claro, maneja más usted en relación a la normativa, profesor Percy, pero dice que ese artículo no prevé un elemento subjetivo adicional al dolo, a diferencia de los demás artículos que señalan para ocultar, evitar incautación, decomiso. En un caso, dice, donde el padre sabe que su hijo acumula dinero de origen ilícito en su casa, del mismo padre, y aún así lo permite, ¿qué delito cometería?
Ese sería profesor Marcos. Y para el profesor Percy hace una pregunta Juan José Albán y dice, ¿en qué momento una conducta aparentemente neutral deja de ser un acto cotidiano y pasa a integrarse en un proceso de legitimación o encubrimiento de capitales? Esas serían las preguntas de cada una de las personas que participan online. Partimos ahora todas las preguntas. Bien, bien, perfecto. A Cristian, el lavado por ocultación y el encubrimiento real, en principio, presentan una relación de superposición. De hecho, antes de que existiera el lavado, a partir del año 95, en la ley de droga, un lavado que se establece solamente para esos efectos, hubo sentencias por encubrimiento en su variante favorecimiento real, para casos de que hoy entenderíamos como lavado de dinero por ocultación. La cuestión no es tan urgente en términos prácticos, por cuanto el lavado solamente tiene como delitos base el listado, el catálogo exhaustivo de la ley, y el encubrimiento, en cambio, se aplica a cualquier delito. Entonces siempre existe por una cuestión de especialidad y consunción, existirá la tendencia a aplicar el lavado. Ahora, ¿qué creo yo? Yo creo que en la práctica, no he visto muchos casos de eso, pero en la práctica entendería que los actos de ocultación material son principalmente cubiertos por el encubrimiento y los actos de ocultación jurídica son los captados por el lavado. De hecho, yo creo, y eso lo he dejado por escrito, creo que es un error del tipo lavado por las inconsistencias sistemáticas a las que lleva, que ya referí una, es un error del tipo lavado y no tiene relación con el bien jurídico, ya sea esta administración de justicia o sobre todo alguna dimensión del sistema económico que forme parte de la conducta típica, la ocultación material de los bienes. Entonces, yo creo que, claro, es una respuesta que le haría de ley referenda, pero diría que cada ocultación material debiera ser solo favorecimiento real y que la ocultación jurídica debiera ser siempre lavado de dinero. Las lógicas de los delitos son distintas, la lógica del establecimiento de los delitos. Así que eso es lo que contestaría yo a esa pregunta. Gracias. Sí, bueno, yo para cerrar. Sí, para cerrar, en relación a la pregunta que tiene que ver con en qué momento se abandona la cotidianidad de una operación y se entra propiamente ya en un acto de lavado, pues habría que concretarlo esto con las reglas generales de la imputación objetiva y específicamente la provisión de regreso. Es decir, creo que, a ver, si bien los contratos cotidianos son una forma de conducta neutral, y no toda conducta neutral es una conducta cotidiana, sino que las conductas cotidianas son una de las cuantas conductas neutrales. Creo que habría que entender que, me corrijo, yo creo que no hay que confundir el acto neutral con la conducta cotidiana. Es decir, a pesar de que muchas veces, por lo menos incluso en la discusión alemana, se utiliza el término de cotidiano para poder hacer referencia a las conductas neutrales, ¿no? Se habla de conductas estereotipadas, conductas cotidianas, conductas conforme a un rol, ¿no? Y creo que de alguna forma hay una identificación entre conductas neutrales y todas estas variantes de denominación que se han utilizado. Y yo diría que no, que la conducta neutral es una conducta que en general no se sanciona porque no tiene sentido delictivo, porque solo en la medida en que pueda ser una conducta que se ajuste objetivamente a un plan delictivo, que se ajuste objetivamente a la comisión de un delito, aunque en otro contexto pudiese ser una conducta normal, una conducta conforme a un rol, deja ya obviamente de ser una conducta neutral y por lo tanto se produce una intervención delictiva, ¿no? El caso del taxista quizás es el caso más utilizado, ¿no? Yo creo que cuando en Alemania en su momento, ahora que no he revisado, a lo mejor Marcos tiene más información, la razón por la que se quitó, pero cuando en su momento se puso como supuesto de exclusión de delito de lavado por aislamiento los casos de contratos cotidianos, se puso como una situación en la que de alguna forma
no existía ningún deber de verificación. Es decir, cuando estamos ante contratos cotidianos, contratos del día a día, contratos de adquisición de bienes de día a día, las personas que realizan esas operaciones no tienen que establecer ningún tipo de deber de control sobre la procedencia de esos fondos. De manera tal que aunque reciban dinero maculado, eso no les va a generar un delito de lavado de activos por contacto. Entonces, fíjense, ¿no? O sea, la empleada doméstica, ¿no? Que escucha que su jefe, que el patrón está hablando con los lugartenientes y tal por el nuevo embarque de droga, tal y todo lo demás, ¿no? Pues en la medida en que a ella se le paga un sueldo por un contrato cotidiano y ella reciba el dinero de su jefe, que sabe que lo obtiene a través de esas conductas, pues ella, aun cuando sabiendo que le está pagando con dinero maculado, pues hay un supuesto en el que se interrumpe la contaminación. Entonces, claro, habría que preguntarnos qué contratos son cotidianos. Me parece que más o menos podemos ponernos de acuerdo, ¿no? O sea, que contratos que las personas... O sea, si yo todos los días tengo que subirme al metro, pues no está cometiendo lavado de activos la empresa propietaria del vehículo, del bus, o la empresa, o el Estado, incluso si es que es la que digamos, cobra por el uso del metro, ¿no? Porque sabemos que algún narcotraficante tendrá que subirse al metro en algún momento, ¿no? Es decir, lo que quiero decir es que todos esos contratos de carácter ordinario, de carácter cotidiano, del día a día, son contratos en los que, aún incluso conociendo que se está recibiendo activos de procedencia delictiva, se interrumpe la contaminación y uno puede recibir esos activos. Porque si nosotros no hacemos eso, el efecto que se produciría en las operaciones económicas en el día a día sería devastador, terrible, ¿no? O sea, terrible. O sea, generaríamos una lentitud, una afectación al dinamismo del sistema económico si es que mañana más tarde, en todo este tipo de operaciones del día a día, uno puede estar involucrado mañana más tarde en un lavado de activos por contacto, más aún. Incluso en Chile, donde, bueno, que ya lo ha precisado lo que quiere decir negligencia, pero se castiga el delito culposo. Y en Perú, donde se dice podía presumir, ¿no? Entonces, yo creo que o sea, una cosa es los contratos, las conductas neutrales, que podrían darse en cualquier escenario de lavado, una conducta neutral, y otra cosa son contratos cotidianos, o sea, contratos cotidianos como un supuesto de ruptura necesario de la contaminación de los activos que se reciben como consecuencia de esos contactos. Eso es lo que podría decir. Bueno, muchas gracias a los dos por sus exposiciones, sus comentarios, por responder a las preguntas. En atención, bueno, al tiempo, vamos a dar por finalizado el seminario del día de hoy. Muchas gracias también a las personas que participaron online y presencial. Pero antes de irnos, queremos pasar a recordar que tenemos otra actividad la próxima semana. Hay otro seminario ya en donde va a estar como expositor el profesor Ricardo Robles Plana, y sobre el tema en particular, revisión del sistema del delito desde la teoría de las normas, ¿ya? Y va a comentar el profesor Diego González Lillo, de la Universidad de Valparaíso, y va a estar moderando esta mesa nuestro profesor Raúl Carneval. Así que todos y todas muy bienvenidos también a esta actividad, para que puedan seguir conociendo cuáles son las actividades que nosotros tenemos durante este y los otros meses. Pueden seguirnos de todos modos en las redes sociales, ¿cierto? En el Instagram y en LinkedIn, para que estén al tanto. Así que muchas gracias a todos y todas por participar.